Buscaremos que ampliar nuestro conocimiento, nuestro entendimiento relacionado en las recomendaciones que tenemos la parte final de los 10 mandamientos. Ahí están las recomendaciones que muchas veces no las tomamos en cuenta. Y por no tomar en cuenta, fracasamos muchas veces. Y hacemos las cosas pensando que estamos en la parte correcta y luego nos damos cuenta que nos hemos dado contra la pared. Por eso es muy fundamental saber la parte final. Por ejemplo, dice ahí, de hoy en adelante, el mandamiento de Dios será antorcha y lumbrera que alumbrará los ojos del mundo. Está en Proverbios 23, Salmo 19, 8, 9, 10 y 11, Salmo 119, 105, Jeremías 12, 16. Por eso dice de hoy en adelante. Entonces la pregunta es, ¿de qué fecha? Para comprender un poquito, recuerdo hace varios años atrás fui comisionado a uno de los asentamientos humanos de nuestra congregación. Y fue un 10 de octubre, recuerdo bastante. En esa fiesta se reunieron muchos hermanos y otros que también eran autoridades, cesantes y también estaban en acción, autoridades de la localidad. Estamos hablando de alcaldes, tenientes alcaldes, regidores, y así. Y hermanos de mucho entendimiento, verdad que para mí era, cuando estuve presente, veía cómo escudriñaban la escritura, a veces el que exponía, los otros le buscaban que corregir, y justo para esa fecha ni siquiera había llevado mi Biblia, me olvidé. Solamente veía mi túnica, no pude llevar nada, me olvidé todo aquí en casa. Y cuando fui allá, está el problema, no tenía nada. Y en la tarde me invitan a exponer. Y ahora, cuando salgo al frente, le cuento mi historia, que no tengo Biblia, no tengo nada. Me prestaron una Biblia que era de otra versión que yo no lo utilizo. Es como no tuviera nada. Es como a Inca que le dieron el brevario, le puso al oído y no hablaba nada. Pero algo que ese momento, entre mi mente, dije, Señor, ¿y ahora qué hago acá? ¿Qué hago? Veía cómo trazaban la escritura. Para mí me sentí, ¿cómo le puedo decir? En blanco, en nada. Solamente elevé mis plegarias, dije, Señor, que se haga tu voluntad, tú mismo pondrás palabras en mi boca. Nada más, es fue todo lo que pensé. Me vino algo sobrenatural y vino una fuerza sobre mí. Era una fuerza no normal, era anormalia, una fuerza sobrenatural. Y les hice una pregunta a todos, y eso los hago pensar en este momento, lo voy a hacer pensar a todos ustedes. La pregunta fue lo siguiente: sabemos muy bien que la Torá o la ley de Dios o la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios o los mandamientos es de Dios. Y en ese tiempo le entregó a Moisés para enseñar a su pueblo. En ese tiempo le entregó a Moisés, lo instruyó, lo preparó para que transmitiera al pueblo. Viene nuestro Señor Jesucristo, también hace la misma operación. Y dice lo siguiente: la doctrina que yo profeso no es mía, sino de aquel que me envió. Fíjese, estamos hablando que la doctrina es de Dios. En el tiempo pasado, tomó como profesor, como maestro, lo tomó a Moisés. Viene nuestro Señor Jesucristo, lo toma como un maestro, como un profesor para transmitir. Por eso él dice, yo no vengo a abrogar, sino a cumplir, a darle el sentido, el verdadero sentido de la doctrina. Por eso dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y luego viene la pregunta, y digo, hermanos, en este tiempo,
¿Estamos con la ley de Moisés, sí o no? Levante la mano. Casi la totalidad levantó la mano. Estamos con la ley de Moisés. Entonces, dentro de mí, como había una fuerza, como le vuelvo a repetir, una fuerza sobrenatural, y le dije así con autoridad: falso, no es así. ¿Qué dice acá? Justo fui a la recomendación de la parte final. ¿Qué dice acá? De hoy en adelante el mandamiento de Dios será antorcha y lumbrera que alumbrará los ojos del mundo. Escrito está: en los postreros días saldrá la ley de Jerusalén. La escritura es cumplida. ¿De qué fecha? ¿De qué fecha? La fecha es desde el año 1956, donde nuestro maestro fue arrebatado al tercer cielo en espíritu. Fue arrebatado, recibió los mandamientos. En el año 59 fue el derramamiento del Espíritu Santo. Y en el año de 1969 es reconocida jurídicamente bajo el amparo de ley 13714, registro número 40. Fue reconocido jurídicamente en esa fecha, 1969. Entonces, ¿cómo? Entonces, ya no estamos hablando que en ese tiempo, más claro, Dios lo tomó como instrumento, como profesor, como un maestro, para transmitir lo que Dios deseaba para el pueblo. Lo tomó a Moisés, luego a Jesús para mostrar, darle el sentido. Por eso dice: yo no vengo a abrogar, no lo vengo a cambiar, sino dar el sentido, el verdadero sentido. Por eso dice San Juan 1:17, la ley por Moisés fue dada, mas la gracia por Jesucristo fue hecha. Se juntan. Y en este tiempo, Dios le entrega a Ezequiel para que nos instruya. La ley es de Dios. En este tiempo lo entregó Ezequiel. Por eso dice: de hoy en adelante, de esta ley empieza a regir del año 1956 en adelante, y reconocida jurídicamente un 26 de septiembre del año 1969, bajo el registro de ley 13714, registro número 40, bajo el amparo de ley 13714, registro número 40. Empieza a regir al mundo entero. Por eso dice: de hoy en adelante el mandamiento será antorcha y lumbrera que alumbrará los ojos del mundo. De ahí empieza la libertad a la humanidad. De ese punto es que estamos desarrollando, que tenemos que tomar en cuenta sobre este ministerio. Pero revisando los versículos bíblicos, dice: escrito está, en los postreros días saldrá la ley de Jerusalén, la escritura es cumplida. O sea, se da su fiel cumplimiento, y eso tenemos que ver en estos momentos. Desarrollar un poquito más, porque empieza con Isaías 51:4. Dice lo siguiente, Isaías 51:4, porque justamente acá está plasmado Isaías 51:4, Isaías 2:2, 3, 4 y Miqueas 4:1, 2 y 3. ¿Qué dice Isaías 51:4? Estad atentos a mí, pueblo mío, dice Dios. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley. Ya está esclareciendo. Porque de mí saldrá la ley. Por eso le dije al inicio, la ley es de Dios, y en ese tiempo le entregó a Moisés para que recibiera el pueblo, y el pueblo no lo recibió. Por eso se rompió el compromiso con el pueblo de Israel, cuando se rompió las tablas de la ley. Vine nuestro Señor Jesucristo, y no vine a cambiar, a modificar, sino a dar el sentido. Y para este tiempo se escribe para el futuro. Dios le entrega a Ezequiel para transmitir. Por eso dice, vuelvo a repetir, dice la Escritura: porque de mí saldrá la ley, de por mí saldrá la ley. Y según su testimonio de nuestro querido maestro, cuando fue arrebatado al tercer cielo, dice, era un local lleno de luminosidad, las paredes eran transparentes, había una mesa con 24 sillas, todas tan vacías,
y dentro de su corazón pensó, dijo, ¿quiénes se sentarán aquí? En eso dio un paso hacia adelante y dijo, Ezequiel, ya llegaste, ya llegué, a ti te estamos esperando para iniciar la obra. Bueno, el padre se puso de pie y se fue a la pizarra y empezó a escribir los mandamientos. En eso le dice el Espíritu, anda a la biblioteca, trae una cartulina, pone sobre la mesa y toma nota tal y conforme está en la pizarra. Y una vez que terminó de escribir todo lo que está en la pizarra, luego le dice, Ezequiel, anda a la biblioteca, trae el libro de la vida. Y una vez que trajo, le vieron que él estaba conforme. Ahora sí le dice, anda, enseña pueblos, naciones, júntalos. Ese es el caso. Y cuando se realiza, viene, trae la copia del original, no el original está escrito en una pizarra. Acá se viene trayendo la copia del original. Lo que tenemos acá es una copia del original, porque está escrito Deuteronomio 17, 18. Entonces, ahí viene con lo que dice acá, porque de mí saldrá la ley, de Dios sale la ley. Y mi juicio descubriré para luz de los pueblos. Bien, entonces mi juicio descubriré para luz de los pueblos. Y el juicio, cuando hablamos del juicio, se declara, cuando aparecen los mandamientos, se declara también el juicio a la humanidad. El juicio a la humanidad, porque ya para que nos hagan juicio tiene que tener el hombre un conocimiento y empieza el juicio con él. Si está en la parte correcta o está en la parte incorrecta. Viene un juicio a la humanidad. Luego dice en Isaías capítulo 2, versículos 2, 3 y 4, y acontecerá que en los postreros tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Primero dice que de mí saldrá la ley. Muy bien, y su juicio descubriré para luz de los pueblos. Entonces, ese juicio nos hace ver que estamos bien o estamos mal. Viene un juicio y somos aprobados, desaprobados, y luego empieza para luz de los pueblos. Entonces empieza a abrir sus sentidos también. La luz, el entendimiento, empieza a entender, empieza a encaminarse. Entonces luego dice, y acontecerá que en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Mejor vamos a leerlo, después vamos a analizarlo. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las gentes, y reprenderá a muchos pueblos. Volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Entonces, vemos algo interesante, como dice en el versículo 2, y acontecerá que en los postreros tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes. ¿Cómo se entiende esta parte? Que será confirmado el monte de la casa de Jehová. ¿Qué es un monte? Monte, en forma literal, es un cerro. Es un cerro, es un monte. Y monte también significa vegetación. Pero acá ahí se habla de un monte, estamos hablando de un cerro. Será confirmado el monte de la casa de Jehová. ¿Por qué el monte de la casa de Jehová? Vamos a analizarlo. Monte es un cerro. Si hablamos donde Dios estuvo, digamos, ahí presente, que hemos desarrollado, dice, de Sión saldrá la ley. Sión es un cerro, un monte, un cerro. Y hemos analizado que es un cerro de los jebuseos, que era la última nación que el pueblo judío, el pueblo israelita lo conquistó, que fue con David. Viene a ser la ciudad de los Jebús, que más adelante, una vez que fue conquistado, ya no se llamó Jebús, sino se llamó Jerusalén. Entonces vemos ahí el monte Sión, que era la fortaleza de los jebuseos,
era la fortaleza. De ahí lo conquista David y de ahí empieza a reinar David en el monte Sión. Y posteriormente lo trae los mandamientos ahí en el monte Sión y le quiere incluso construirle una casa para Dios. Dice, no puede ser yo viviendo en buena casa y Dios esté solamente pues en una casa movible. Dijo, no. Entonces ahí cuando le dice que él le va a construir la casa, sino va a ser uno de su descendencia, que no haya derramado sangre. Entonces vemos que cuando lo conquista David, se le llamó la ciudad de David. Hemos visto ya a través de la escritura. Y cuando ya lo introduce en el arca del pacto, ya no se llamó la ciudad de David, sino la ciudad de Dios. Y luego ya su hijo viene a edificar el templo, después de la muerte de David. Es la era que había comprado David de un jebuseo que estaba arando, e hizo todas las plagas por haber censado David a su pueblo. Y ese lugar es el monte Moria, que ahí el rey Salomón construyó el templo, que hoy solamente se encuentra a muros nada más, porque los restos lo tienen los musulmanes. Entonces vemos, en forma literal, hemos visto que dice montes, y confirmado el monte de la casa de Jehová. La casa de Jehová, vamos a entender esto. Bien, hemos visto que es monte, es un cerro. Y hemos visto también, según la escritura, encontramos en la parte espiritual, dice, yo soy el primero que enseñó estas cosas a Sión. Luego dice, Sión oyó y se alegró. Pero ¿cómo si es un cerro? ¿Cómo lo va a instruir a un cerro? Si no, ya es algo en forma espiritual, ya se refiere a un personaje, a un varón. Entonces fue el primero que fue instruido, y Dios lo instruyó, pues eso. Fui el primero, dice, en instruir a Sión. Y luego dice, Sión oyó y se alegró. Entonces vemos cómo cambian las cosas. Pero luego dice de la casa de Jehová. Primero dice, será confirmado el monte de la casa de Jehová. Monte, y hemos aclarado que es un cerro. Y si hablamos en la parte espiritual, es un personaje. Luego la casa de Jehová. ¿Cómo es esto la casa de Jehová? Y si hablamos en forma literal, encontramos el monte Moria. Y en el monte Moria, Salomón construyó el templo, construyó la casa de Dios. Eso está en Reyes, en el 8, 9. Construyó el templo. Ahora, para que se dé la inauguración, algo faltaba, porque viene a ser el templo, es el lugar del tabernáculo, más claro, porque Salomón en el tiempo de Moisés, el tabernáculo era simplemente como viene a ser, de 5 codos, de 10 metros por 10 y 30 de largo, así era, en metros. Y también estamos hablando de 10 metros de altura, así era más o menos el lugar del tabernáculo. El tiempo del rey Salomón fue más grande, el doble, 20 de largo, el lugar santísimo, 20 por 20, y el lugar santo era 20 por 40, total era 60 de largo, y 20 de ancho, y 20 codos de alto, ahí está, por codos. Entonces, fíjese cómo era en ese tiempo. Entonces Salomón lo construyó el doble, estaba pues en el lugar santísimo, el arca del pacto, que viene a ser el arca de la alianza, los 10 mandamientos. Tenemos ahí la mesa de los panes, la proposición. El candelabro, en tiempo de Salomón se construyó 10 candelabros, 5 a cada lado, porque como el espacio es más grande, se necesita mayor luminosidad. Y el incensario. Entonces, eso es el lugar santo, el lugar santísimo, que el sacerdote entraba una vez al año. Cuando construye la casa, viene algo interesante, que mientras no esté el arca del pacto, la casa no había nada, estaba vacío. Estaba listo, sí, adornado por el lugar santísimo, el lugar santo. Por dentro estaba revestido de placas de puro oro,
de ángeles, los utensilios eran puro oro, etc. Pero algo faltaba, el arca. Y cuando ya lo trasladan de Sión, lo trasladan al monte Moria, lo trasladan el arca del pacto, se llenó de una nube tan espesa que los mismos sacerdotes no podían cumplir con su trabajo. No podían cumplir porque estaba muy espesa la nube. Por eso dice que en el desierto Dios se mostró una columna de nube en el día, en la noche era fuego, y ahí cuando Salomón construyó el templo, puso el arca del pacto, se llenó de gloria esa nube, se presentó en esa época. Entonces vemos, y Salomón ahí cuando hace sus clamores le dice: Señor, yo te he edificado casa, y todos, si tu pueblo pecase, que tú vengan a esta casa y tú lo escucharás desde lo alto. Si sienten las plagas en su corazón, tú lo escucharás de lo alto a través de esta casa, siempre a través de esta casa. Si sus enemigos fueren, sus enemigos fueren afligidos por sus enemigos, ellos vendrán a esta casa y tú escucharás desde lo alto. Entonces dice, ya en 1 Reyes 9:4, dice: yo he escuchado, le dice así, yo he escuchado tu oración y tu súplica. Yo he santificado esta casa que tú me has elegido o me has construido. Yo he santificado esta casa que tú me has edificado. Y luego dice: y yo he santificado esta casa sobre la que tú me has construido. Mi nombre está sobre esta casa, y mi corazón y mis ojos están sobre esta casa. Entonces le da una respuesta a las peticiones que él hizo, y desde ahí, a partir de esa fecha, viene a ser el templo, viene a ser como el intermediario entre el pueblo y Dios y el pueblo. Se convierte en un intermediario. Pero llega el tiempo, por eso estamos hablando, por eso dice, según la Escritura, será confirmado el monte, será confirmado el monte. Estamos hablando, monte es un cerro, y luego encontramos que ese cerro es Sión o es Moria. Muy bien, forma literal. De la casa de Jehová estamos hablando que se construye el templo, y vas a la parte espiritual, encontramos que dice que Sión es un personaje que oyó y se alegró. Y la casa, vamos a ver, vamos a encontrar ahora cómo. Vamos a aclarar esa partecita para estar contentos y felices. Vemos en el caso del primer mártir del cristianismo. El primer mártir del cristianismo es Esteban. Y cuando él lo llevan ante el Sanedrín para ser juzgado, él fue investido del Espíritu Santo y hace una remembranza desde el inicio y termina en esa, y a la final lo salen matando. Pero él les dice lo siguiente. Vamos a ver, Hechos, capítulo 7, versículo 47-48. Vamos a ver, acá les esclarece y le dice así: más Salomón les edificó casa. Listo, más Salomón les edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz y circunciso de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces los exhorta. Entonces le estaba acá al punto que nos estamos tomando en cuenta. Dice: más Salomón les edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templo hecho por de mano. En otras palabras, no habita en un templo hecho por la mano del hombre. No habita. Y nuestro Señor Jesucristo esclarece sobre esa casa, esclarece sobre el templo, que Dios ya no habita en templo hecho por la mano del hombre. Viene a ser en San Juan capítulo 2, cuando lo sacó a látigo limpio a los vendedores de palomas, a los vendedores de ofrendas, y dijo así,
capítulo 2, versículo 16. Y a los que vendían las palomas dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos de que estaba escrito: el celo de mi casa me comió. Y los judíos respondieron y dijéronle: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Y Jesús respondió: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú dices que en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Cómo cambia? Mire, ¿cómo cambia? Antes, estamos hablando, Salomón construyó el templo y dijo: Señor, todo tu pueblo cuando pecase, vengan a esta casa que yo te he edificado, y tú escucharás desde lo alto. Cuando sientan las plagas en su corazón, y vengan a esta casa, tú escucharás desde lo alto. Y Dios le dice: yo he escuchado tu oración y tu súplica. Yo he santificado esta casa que tú me has edificado. He puesto mi nombre sobre esta casa. Mis ojos y mi corazón están todos los días sobre esta casa. Mire, por eso que había mucho celo. Inclusive a Jesús lo fue acusado porque decían que está hablando mal del templo. Y cualquiera que hablaba mal del templo automáticamente era justiciado, porque se convirtió en un mediador. Por eso que Daniel estaba en Babilonia y oraba 3 veces mirando a Jerusalén. ¿Pero por qué? Porque estaba el templo, era como un mediador. Pero luego encontramos ya Esteban, movido por el Espíritu Santo, les dice: bien Salomón les edificó casa, pero Dios no habita en templo hecho por las manos del hombre. Ya no habita. Y nuestro Mesías ya lo esclarece. Él no hablaba del templo hecho por la mano de los hombres, sino está hecho, dice bien claro, Dios habita en el templo hecho por la mano de Dios. Por eso dijo bien claro 21, más él hablaba del templo de su cuerpo. O no decir así: maten a este hombre y a los 3 días lo voy a levantar. Y eso también hay que entender quién hablaba por la boca de Jesús, que dijo: maten a este hombre y en 3 días lo voy a levantar. Esa es otra cosita que después estaremos esclareciendo. Pero ahí estamos viendo que Dios ya habita en un templo hecho por la mano de Dios, no hecho por la mano del hombre. Y todo ser humano somos hechos por la mano de Dios. Entonces, ahora sí las cosas cambiaron. Completamente cambió. Ahora sí se entiende lo que dice acá el profeta Isaías. Y acontecerá que en los postreros de los tiempos, en final de los tiempos, será confirmado el monte. ¿Cuál es el monte? El monte viene a ser el personaje, porque ya dice: yo soy el primero que enseñó estas cosas a Sión. Sión se alegró, contento, feliz. Y luego dice que lo va a confirmar al monte y la casa de Jehová, al monte por cabeza de los montes, al monte por cabeza de los montes, de la casa de Jehová. Cuando hablamos de la casa, como estamos hablando de una persona. En un resumen encontramos que monte y casa viene a ser lo mismo, un personaje o algo similar. El monte y la casa es un personaje, ¿no? Y la casa de Jehová, o sea, un personaje de Dios, no del hombre, de Dios, un instrumento elegido por Dios, más claro, así como fue Moisés, así como fue, estamos hablando de Jesús, etc. De eso estamos hablando. Y luego dice: será ensalzado sobre los collados. O sea, collados son cerros más pequeños, son los collados. Será ensalzado sobre ellos. Y correrán a él todas las gentes. Imagínense, correrán a él todas las gentes. Vendrán muchos pueblos y dirán: subid al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Subamos y nos enseñará sus caminos. Imagínense, ¿dónde han visto que un cerro va a estar enseñando? ¿Dónde? ¿Dónde se ha visto que un templo hecho por la mano del hombre va a enseñar? No, acá estamos hablando ya en la parte espiritual, alguien que va a empezar a enseñar. Por eso dice: vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del monte de la casa de Jehová, ¿no?
Dice, subí al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Imagínense. O sea que en otras palabras es el instrumento que Dios lo empieza a preparar, edificar, y a través del instrumento empieza a exponer, porque la ley es de Dios, como hemos visto anteriormente, en Isaías 51:4, de mí saldrá la ley. Entonces, a través de él empieza a expresarse lo que Dios desea para con el hombre. Entonces, ese es el punto que nosotros estamos viendo, porque se dije anteriormente, si hablamos de un cerro que vamos a ir, pero ¿qué va a enseñar un cerro, pues amigos? ¿Qué va a enseñar? Vamos a la casa de Jehová, si es algo material, ¿qué te va a enseñar? Que tiene que ser alguien que te hable. En resumen, encontramos que esta casa habla, este monte habla y enseña. Ya no se trata de forma literal, sino vamos a la parte espiritual. Porque dice, de Sion saldrá la ley. Listo, por supuesto, la ley es, dice, porque de mí saldrá la ley, dice Dios. Pero como va, toma como instrumento a Sion, porque es el primero que oyó, y es el primero que oyó, y Sion se alegró al escuchar este mensaje. Entonces, por la boca de él empieza ya a expresarse, así como tenemos el ejemplo de Moisés. Dios empezó a expresarse por la boca de Moisés. Dios empezó a expresarse por la boca de Jesús. Hoy se empieza por la boca de Ezequiel, empieza a hablar. Por eso dice, por la boca, porque de Sion saldrá la ley. De Sion. Entonces empieza a expresarse, la ley de Dios empieza a fluir por la boca de él. Y de Jerusalén la palabra de Jehová. Por eso dice, de hoy en adelante el mandamiento de Dios será antorcha y lumbrera que alumbrará los ojos del mundo. Escrito está, en los postreros días saldrá la ley de Jerusalén, la escritura es cumplida. Se dio cumplimiento, que viene a ser nada más y nada menos en el año 56, y reconocida jurídicamente un 26 de septiembre del año 1969, bajo el registro de ley 13714, el registro número 40, empieza a regir a nivel mundial. De ahí sale la luz al mundo entero. Porque de Sion saldrá la ley. O sea, la ley es de Dios y por la boca de él empieza a exponerse. Y luego dice, juzgará entre las gentes. Y reprenderá a muchos pueblos. Juzgará porque había mucha gente, empieza a juzgar ya. Porque no lo va a juzgar porque es por su mente o no. Va a juzgarnos según lo que dice la ley. Un ejemplo para darnos una idea. Nos va a juzgar. Si yo tengo mi esposa y tengo otra querida por ahí, me va a juzgar. ¿Cómo es posible? La ley te dice que debe tener una sola esposa. De repente me pongo a robar y la ley te dice no debes robar. ¿Por qué has hecho? La ley te dice esto. Empieza a juzgarme. O sea, me empieza a controlar de lo que yo estaba, para mí, que estaba en una razón. Por eso dice, juzgará entre las gentes y reprenderá a muchos pueblos. Les hace ver sus errores. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en haces. O sea, en otras palabras, las espadas se convierten en todo lo que es un trabajo, una labor. Ya no se preparan más para la guerra. ¿Por qué? Porque si vamos en otro sentido, hace ver, si yo quiero hacer la guerra a mi hermano, dice, no te preocupes. Dios se encarga. La guerra, estamos hablando hacer justicia. Dios se encarga de hacer justicia. Solamente le pides a él y vas a ver cómo lo trata el otro. Eso es. Por eso dice en Miqueas capítulo 4, 1, 2 y 3. Miqueas 4, 1, 2 y 3. Y acontecerá que en los postreros tiempos, hablando en el futuro, que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabeza de los montes. Fíjese, estamos hablando del personaje, será por cabeza de los montes, o como dice en Isaías, dice 8:15, dice el anciano será por cabeza, Loreto es cola. Entonces viene por cabeza, tiene que ser. Por eso dice que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabeza de los montes. Hemos visto que es el monte. Monte, en forma literal, es un cerro. Luego, cuando vamos a la parte espiritual, este cerro escuchó, se alegró, Dios lo instruyó, lo preparó, cosa que ya no se trata de un simple cerro, sino está hablando de un personaje. Hablamos de la casa,
en el tiempo del rey Salomón, mientras no esté el arca del pacto en su lugar, el templo estaba vacío. Pero una vez que ingresó el arca del pacto en su lugar, se llenó de gloria. Si vamos a la parte espiritual, vamos a encontrar, como es 2 Corintios 3:3, mientras el hombre no tenga los mandamientos grabados en su corazón, es vacío. Pero una vez que el Espíritu lo grabó en su corazón, ahora sí, Dios empieza a manifestarse de él. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que empezó a grabar sus palabras en el corazón del hombre, como es 2 Corintios 3:3. Miren cómo se va entendiendo, cómo se va juntando las piezas. ¡Qué interesante! Por eso dice, y acontecerá que en los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová, monte, y hemos visto, hemos esclarecido el monte, hemos esclarecido la casa, será constituido por cabeza de los montes, como cabeza de todo, y más alto que los collados. Por eso dice como cabeza, más alto que los collados. Collados son menores que los cerros. Y correrán a él pueblos. Imagínense cuando va a ir pues, a un pueblo, a un cerro, no, correrán pueblos. Vendrán muchas gentes, dirán, venid, vamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, enseñarnos en sus caminos. O sea, va a enseñar. ¿Dónde ha visto que un cerro enseña? ¿Dónde han visto que una casa enseña? Esto está hablando en la parte espiritual de que el monte es un personaje, la casa es un personaje, es el mismo personaje. Entonces vendrán muchos pueblos, vamos al monte de Jehová, a la casa de Jacob, y enseñaros en sus caminos. Se va a enseñar en los caminos, en sus caminos. ¿Por qué? ¿Qué caminos tiene que enseñar? ¿Qué caminos tiene que enseñar? Vamos a esclarecer esa parte. ¿Qué caminos tiene que enseñar? Andaremos en sus caminos. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Dice Salmos, vamos a esclarecer con Salmo mejor. Salmos 119, vamos a ver, Salmos 119, verso 27. 119, versos 27. ¿Qué nos dice? Salmo 119, 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. ¿Qué nos dice? Jeremías 6:16. Dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Ahí está el problema. Entonces vemos algo interesante acá. Y acontecerá que en los postreros tiempos el monte de la casa de Jehová será constituido por cabeza de los montes y más alto que los collados, y correrán a él pueblos, o sea, muchos vendrán. Y vendrán muchas gentes y dirán, venid, vamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. A la casa de Dios de Jacob. No estamos en la casa de Jacob, no. La casa de Dios de Jacob. Jacob adoraba a un Dios todopoderoso, a ese Dios. Y enseñarlos en sus caminos. Entonces empieza a enseñar en sus caminos. En su camino de él, no. Si los caminos de Dios va a empezar a enseñar. Por eso dice, tenemos que andar por los caminos de Dios. ¿Ven? Y luego sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces de él sale, empieza a emanar, empieza a fluir. Y luego dice, juzgará entre muchos pueblos y corregirá fuertes gentes hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadores y sus lanzas para haces. No alzará espada gente contra gente, ni más se ensayarán para la guerra. Ese es el punto que tenemos que hablar. Por ejemplo, dice acá uno de sus mensajes de nuestro querido maestro. Dice así. Dice acá. Yo dije en medio del fin, viene el fin del mundo, el año 2000. Ya muy bien. También tomé cosas literales, representadas a lo espiritual. Fíjese, tomé cosas literales, representadas
a lo espiritual. Por ejemplo, el alto monte de Israel. El alto monte de Israel. Tomen atención esta frase. El alto monte de Israel. Porque está escrito, Ezequiel 20:12. El alto monte de Israel. ¿Quién es alto monte de Israel? Soy yo mismo. Para llegar a ese monte, dije que no entrará carro ni avión, porque estaba hablando a lo espiritual. ¿Por qué? Porque si no, no tiene sentido. Yo recuerdo en ese tiempo, cuando era su lecturador de nuestro maestro, y él nos hablaba, tienen que huir ustedes a la montaña. Y algunos antiguos que me están escuchando me van a entender. Y ahí también hay unos audios. Y él decía, tienen que ir ustedes a la montaña, tienen que ir a alto monte, antes que el río se seque. Porque una vez que se seque el río, no van a llegar ustedes a alto monte. Porque para llegar a alto monte, no se llega ni con avión, ni con carro. Eso nos hablaba siempre. Entonces, muchos de mis hermanos empezamos a entender en la parte literal, y muchos como locos empezaron a salir también. Entonces, buscando siempre su salvación. Pero vamos a la parte espiritual, encontramos algo. Vamos a la parte literal primero. Cuando dijo que no entra avión, no entra carro ni avión, hay un video donde nuestro maestro está manejando un tractor, está manejando un tractor, están abriendo brechas, o sea, para Brasil, o sea, para abrir camino, para tener una carretera con dirección a Brasil. Ahí está manejando él, está manejando. ¿Cómo que no entra carro? Y luego tenemos otro video donde mi hermano profesor, Luis Alberto Sánchez, lo entrevistan, un canal colombiano lo entrevistan sobre la estadía que están en Alto Monte. Y él le dice, nosotros hemos venido para erradicar el sembrío de coca. Y ahí lo muestra las pistas de aterrizaje donde venían las avionetas. ¿Cómo dice que no entra acá, no entra avión? Entonces, se contradice. Cuando dice que el río se va a secar, nuestro maestro murió en el año 2000, en junio, y el río sigue igual, el río Amazonas. Entonces, no se trataba de eso, estaba hablando, por eso dice acá, teniendo ese entendimiento, ahora sí es fácil, dice acá, dice, hablé fin del mundo, también tomé cosas literales, representadas a lo espiritual. Por ejemplo, el alto monte de Israel. ¿Quién es el alto monte de Israel? Soy yo mismo. Para llegar a ese monte dije que no entrará carro ni avión, porque estaba hablando a lo espiritual. Ese monte tenía que llegar el israelita. No es una tierra común y corriente como es el alto monte de Israel, que queda en Iquitos, las fronteras vivas que creé en la selva. Es solamente para darle más oportunidad de preparación teológica para los israelitas. Y esclarece con Ezequiel 20:40. Entonces, está bien claro lo que está mencionando. Así que para llegar a él, cuando hablamos del río, estamos hablando del Espíritu Santo, cuando dijo Jesús, de mi vientre fluyen ríos de aguas vivas, de mi corazón fluyen ríos de aguas vivas. Y él hablaba del Espíritu Santo. O sea que mediante la fuerza de Dios, mediante el Espíritu de Dios, que es en griego, y en hebreo es ruach, la fuerza de Dios, mediante esa fuerza de Dios, nosotros recién íbamos a llegar, sin carro, sin avión. Eso era el entendimiento de lo espiritual. Por eso estamos esclareciendo sobre este tema, que dice bien claro, como dice en la recomendación, de hoy en adelante el mandamiento de Dios es la antorcha y lumbrera que alumbrará los ojos del mundo, que hemos esclarecido. Se da inicio el año 56, aparecen los mandatos divinos, aparece el juicio también a los hombres. Escrito está, en los postreros días saldrá la ley de Jerusalén, la escritura es cumplida. Entonces dio cumplimiento
porque ya está en vigencia y con esto empieza a juzgarse al ser humano. Con la norma que Dios estableció, con la Torá que Dios estableció, prefijado para estos últimos días. Ahora viene un punto que mañana lo estaremos esclareciendo un poco más. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis de casa ni digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido comunica con sus malas obras, porque está escrito en 2 San Juan 10:11. Ahora, ese es un punto que tenemos que entender. Por eso le dije al inicio, cuando no hemos entendido la recomendación de la parte final, las recomendaciones, cuando no entendemos, nos extraviamos. Qué fácil, muy fácil nos llegamos a extraviar. Muy fácil. Porque el hombre más inclinado a lo malo que a lo bueno. Si esta es la doctrina de Dios, como dice, hemos visto en la Escritura, en Isaías 51:4, de mí saldrá la ley, y luego lo toma a Sión como instrumento, de Sión saldrá la ley. Esa ley que es de Dios, que solamente es la copia, y si alguno viene a vosotros, dice, y no trae esta doctrina, así como está, no lo trae, no lo recibas en casa. Cualquiera que viene no trayendo esta doctrina, cambiado, modificado, algunas palabras, modificado, amigo, perdió hasta la promesa. Pierde muchas cosas, porque dice en Mateo, vamos a aclarar Mateo 5, vamos a leerlo mejor desde 17, 18 y 19. Vamos a esclarecer mejor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. 19, acá es el punto. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, lo viola, lo cambia. De manera que cualquiera infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeños serán llamado en el reino de los cielos. O sea, por más que se esfuerce de llevar una vida ordenada, como enseñó pequeño, también pequeño es él, también es pequeño. Luego dice, más cualquiera que hiciere así como está completo, y enseña así como está completo, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, por eso recomienda que cualquiera que viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo trae, no le recibas en casa, ni le digas bienvenido. No le digas. Basta que cambie una palabra, lo modifique, ya fue. Si te gusta, si te parece bien nuestro mensaje, danos un like y comparte con tus amistades nuestro agradecimiento por anticipado y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.